Muy buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase virtual de Trabajo y Ciudadanía. Hoy damos inicio a la unidad número 3 y vamos a empezar viendo algunas de las preocupaciones que ustedes me plantearon en la actividad anterior sobre qué les preocupa del mundo laboral. Nos servirá para ver si podemos responderlas a lo largo de esta materia. Haciendo un análisis de todas las preocupaciones, veo que las principales cosas que les preocupan son tener un salario bajo, no encontrar trabajo o la falta de experiencia laboral o poca edad que les impedirá conseguir algún trabajo. Otra preocupación que se repitió mucho fue no poder encontrar un trabajo relacionado a lo que estoy estudiando, o que la jornada laboral sea tan larga que se me dificulte estudiar o realizar algunas otras actividades. También comentando varios de los problemas que ustedes me estuvieron diciendo, hay preocupaciones sobre qué pasa si sufro algún accidente laboral, sobre las consecuencias de salud que tiene un trabajo, por ejemplo el estrés, la posibilidad de sufrir maltratos, como por ejemplo discriminación, específicamente de género, problemas producto de la crisis, sobre todo ahora con la pandemia, por ejemplo que cierren empresas, ya sea que no pueda acceder a ellas o que estoy trabajando en una empresa y esta quiebra. También otras preocupaciones que hay son las dificultades para armar un currículum o cómo desempeñarse en una entrevista laboral, que el lugar donde estoy trabajando no respete las condiciones que acordamos previamente, que el trabajo sea tan demandante que yo no pueda dedicarme a estudiar, o que lo que quiero estudiar no esté en una universidad pública y tenga que pagar una cuota para hacerlo, sentirme estancado o no motivado en ese lugar, que no me reconozcan las tareas que estoy realizando, que descuide mi vida social por las largas jornadas laborales y que a pesar de todo eso no logre formar un hogar propio y el salario no me alcance para lo que quiero hacer. Y una sola persona, lo que me pareció llamativo, sobre las dificultades para emprender un proyecto propio, esto de ser tu propio jefe, pero no ser tu propio jefe al estilo de Herbalife o Amway, donde en realidad lo que hacemos es trabajar para otras empresas a comisión, vendiendo sus productos. Esto es ser tu propio jefe, pero de verdad, creando un emprendimiento, una empresa, un negocio, ya sea porque me pongo a revender algún producto como ropa o mercancías, o porque me abro un local, o porque ofrezco un servicio, pero es un trabajo autogestionado. Lo que yo hice fue categorizar todas estas preocupaciones en 4 grupos, que los voy a pasar a compartir ahora, siendo el que más preocupaciones les dio el de la búsqueda de trabajo. ¿Cómo hacer para encontrar mi primer trabajo o un trabajo mejor del que tengo ahora? Casi la mitad de las preocupaciones planteadas tiene que ver con la búsqueda de trabajo. Prácticamente la gran mayoría de ustedes tiene un problema relacionado a esto. La segunda preocupación es ya cuando estoy en mi lugar de trabajo, ¿qué condiciones laborales tengo? Que me exploten, que no respeten mi jornada laboral, que me maltraten, que haya discriminación. Y una tercera categoría específica, que también podríamos incluirla dentro de las condiciones laborales, es la parte de salario. Cobrar un buen salario, un salario justo, que me alcance, que me permita seguir estudiando o independizarme. Y la última categoría tiene que ver con los estudios de ustedes, la posibilidad de capacitarse, de compaginar estudio con trabajo, de conseguir lugares para poder seguir estudiando. Básicamente las grandes preocupaciones de ustedes va en torno a estos 4 grandes ítems. A lo largo de las unidades vamos a ir respondiendo algunas de estas interrogantes que ustedes tienen. Déjenme presentarles las siguientes unidades. La unidad 3, la que vamos a ver ahora, habla del derecho laboral y las condiciones de trabajo. Ahí vamos a resolver algunos problemas que tienen que ver con el salario, con las largas jornadas y la dificultad para relacionar el trabajo con los estudios, qué pasa en situaciones donde hay algún accidente laboral, qué pasa si recibo discriminación o maltrato de mis superiores, qué pasaría cuando quiebre el lugar donde estoy trabajando o no se respetan las condiciones laborales que pactamos en un inicio, no poder tener un hogar propio que se relaciona también con el salario o trabajar en malas condiciones. Y en la última parte de la unidad vamos a ver esto del emprendedorismo que planteó uno de ustedes para que vean que hay otras alternativas además de trabajar para otra persona. En la unidad 4 vamos a ver específicamente la búsqueda laboral. Vamos a ver cómo hacer un currículum, cómo hacer una entrevista, cómo prepararse para una entrevista, qué tipos de trabajo existen, qué es un mercado laboral. Ahí vamos a responder algunas cosas sobre cómo hacer para encontrar trabajo, cómo compensar la falta de experiencia laboral o mi poca edad, cómo hacer que mi entrevista y mi currículum compense todas esas cosas que me están faltando para entrar en un trabajo. Y también se relaciona con la parte de la crisis económica. Cuando hay crisis, cuando hay mayor desempleo, hay menores puestos de trabajo disponibles.
El mercado laboral es un mercado de competencia. Ustedes van a competir contra otras personas, van a competir por el mismo puesto. Y para ganarlo, para quedarse en ese puesto, tienen que vencer a todos los que son sus rivales. Suena feo dicho así, pero es lo que pasa en la realidad. En la realidad, uno selecciona al mejor candidato para un puesto determinado. ¿Cómo pueden hacer ustedes para ser mejores que los demás? Ahí entra la parte de la capacitación que van a tener ustedes, de seguir estudiando, de tener un currículum atractivo, de desempeñarse correctamente en una entrevista. Cuanto peores son las crisis económicas, peor es la competencia, porque entran menos personas que antes. Si hubiera puestos laborales para todo el mundo, el currículum no sería tan importante porque más tarde o más temprano se termina consiguiendo un trabajo. Sin embargo, no hay trabajo para todos. Hay personas que se quedan fuera del mercado laboral. Y para no ser ustedes una de esas personas, tienen que tener un buen currículum. Acá lo estamos planteando en términos individualistas, porque justamente el currículum que están haciendo ustedes es para trabajar ustedes y es personal, es la información y la presentación de ustedes. Es individual. Por eso lo planteamos en términos individualistas y de competencia. Finalmente, en la unidad 5 vamos a hablar de la oferta educativa, qué estudiar, dónde estudiar, derechos estudiantiles que se fueron ganando a lo largo de la historia, por ejemplo la reforma del 18, que le da democracia a las universidades públicas. Sepan ustedes que si van a una universidad y no les gusta un profesor porque creen que su materia la está dando mal o de una ideología que ustedes no coinciden, tienen derecho a esa misma materia tenerla con otro profesor, generalmente en las universidades más grandes, como en la UBA. En La Matanza es más difícil porque al ser menos alumnos no hay tanta variedad de profesores. En mi caso, en la carrera de Ciencia Política, éramos tan pocos alumnos que habrían solamente una comisión por materia en un turno solo. Dependerá también de la carrera que elijan. Si yo hubiera elegido Ingeniería, habría tenido más opciones para estudiar. Habría podido estudiar a la mañana, a la tarde, a la noche, los fines de semana. Como estudié una carrera con pocos alumnos, no tenía esa posibilidad. Entonces va a depender, obviamente, de cada universidad. Pero sepan que ese derecho está porque alguien luchó para tenerlo. Entonces, vamos a responder algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo distinto a lo que estoy estudiando, alternativas que tengo de lugares para estudiar, depende de la carrera que voy a querer, dónde puedo estudiarla, o si hay carreras que se parezcan a lo que yo quiero en realidad. Quizás quiero estudiar trabajo social, cerca de mi casa no existe, entonces puedo ir a una universidad cerca y estudiar sociología o antropología o algo relacionado o parecido. Vamos a ver también dónde pueden hacerse un test vocacional. Yo generalmente recomiendo el de La Matanza porque lo tienen cerca y es muy completo. Y vamos a ver cuestiones que tienen que ver con el estancamiento laboral, esto de descuidar la vida social, de no sentirse motivados, de que no los reconozcan en un trabajo. Tengan en cuenta algo, si ustedes trabajan como repositor en Carrefour, no esperen que nadie venga y les golpee la espalda felicitándolos por acomodar bien los productos en una góndola. Esa falta de reconocimiento puede hacer que ustedes no se sientan motivados a levantarse todos los días e ir a trabajar ahí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que empezar a invertir en ustedes mismos. Ustedes pueden salir, quedarse en un trabajo y quedarse toda su vida en ese mismo trabajo y no darle más importancia. Ahora bien, si ustedes quieren trabajar de algo que les guste, disfrutar el trabajo que están haciendo, sentir que progresan, van a tener que invertir en ustedes, capacitándose de alguna manera, ya sea con cursos, terciarios, universidades, pero de alguna manera van a tener que invertir en ustedes, algo van a tener que hacer, si no se van a quedar estancados en un lugar, o quizás progresen pero no es un lugar que les apasione. Entonces, ustedes que tienen la posibilidad de estudiar en algún otro lugar, tienen que aprovecharla. Volvamos al ejemplo del repositor. Imagínense si esa persona, mientras es repositor, está estudiando administración de empresas. El día de mañana, cuando esté cerca de recibirse, tenga su título intermedio o sea licenciado, lo puede mover de un sector a otro. Puede dejar de ser repositor para convertirse en un administrativo. ¿Y qué mejoras tiene eso? Está trabajando de algo que le gusta, tiene un horario fijo de lunes a viernes. A veces los repositores trabajan en distintos horarios y con francos rotativos. Les puede tocar un franco un martes y miércoles, una semana trabajan a la noche, otra semana trabajan a la tarde, y ahí se dificulta mucho con la vida social. Entonces, tener un horario estable de lunes a viernes permite proteger esta vida social que uno tiene relacionada a los amigos y a la familia, que en realidad es algo muy importante. No trabajamos por el simple hecho de trabajar, sino que trabajamos para proteger esta vida que nosotros tenemos. El estudio y la inversión en uno mismo permiten estas cosas. No quiere decir que salgan de acá y ya tienen que tener decidido qué van a estudiar. Con tiempo, con tranquilidad, informándose bien, haciendo test, van a encontrar alguna vocación de ustedes, algo que les apasione e irán adelante con eso. No hay nada más feo que estudiar algo que no les gusta, lo van a sufrir, no es nada recomendable. Estudiar por el simple hecho de estudiar
no está bien, sino que tiene que ser algo que ustedes disfruten. Entonces, en estas unidades vamos a ir respondiendo todas estas preocupaciones que ustedes me fueron planteando y no dejaremos preocupación sin responder. No quiere decir que si no van surgiendo otras preocupaciones, las puedan plantear y las vamos resolviendo en el momento. Vamos entonces ahora a presentar la unidad número 3, un pequeño índice de los temas que vamos a estar viendo, empezando primeramente con el derecho laboral. ¿Qué es el derecho laboral y por qué existe? Y también vamos a ver quiénes son los sujetos del derecho laboral, es decir, qué personas se sienten alcanzadas por este derecho, que son el trabajador y el empleador. Estos dos ítems los vamos a ver en este video. En el próximo video veremos los principios del derecho laboral, es decir, la justificación de que exista un derecho que regule las acciones laborales. Por ejemplo, tenemos un derecho porque hay que proteger a un eslabón débil dentro de esta relación. Después vamos a ver cuál es el eslabón débil en la relación laboral. Seguimos avanzando por la unidad y vamos a tener las facultades y obligaciones de las partes. Las partes son el trabajador y el empleador. ¿Qué pueden hacer y qué están obligados a hacer? Recordemos que como trabajadores, si somos trabajadores, no solamente tenemos derechos, sino que tenemos que cumplir con ciertas pautas, que si no las cumplimos, podemos recibir una denuncia del empleador. Entonces tenemos que cuidarnos de esto. Lo mismo del empleador. El empleador no solamente tiene obligaciones respecto a los trabajadores, también tiene ciertos derechos que nosotros tenemos que respetar. Si a nosotros nos dan una orden de que hagamos algo, siempre y cuando cumpla con la ley, lo tenemos que hacer. Después vamos a la parte más interesante de la unidad, que es específicamente el contrato laboral. ¿Qué es un contrato laboral? ¿Cómo se firma? ¿Y de qué manera se puede terminar? Acá hablamos de la parte de renuncia y despido. Si es justificado, si no lo es, si tiene indemnización o si no la tiene, si es un contrato temporal o permanente. Vamos a ver la remuneración, qué la compone, pago de jubilaciones, obra social, incentivos, premios, vacaciones. Todo lo que me paga el empleador es parte de mi remuneración. Vamos a ver cómo son las jornadas laborales. La jornada no puede ser de más de 8 horas por día o no puede ser más de 48 horas semanales. Vamos a ver los descansos que existen entre semanas dentro de la misma jornada, los descansos anuales que son las vacaciones. Y vamos a ver por último las licencias especiales, que puede ser por casos de accidentes de trabajo, pueden ser licencias por exámenes, por matrimonio, por fallecimiento de algún familiar, etc. Y por último, la última parte de la unidad, veremos el trabajo autogestionado, que tiene que ver con los trabajadores gestionándose a sí mismos. Por ejemplo, emprender un proyecto determinado, es decir, no quiero trabajar para otra persona y me pongo a vender ropa, me pongo a vender artesanías, soy programador y me pongo a programar páginas web, distintas tareas que puedo hacer sin la necesidad de un jefe que invierta. Es un trabajo monotributista, autogestionado, emprendedor, que puede llevar a la formación de una empresa a futuro donde contrate otros empleados. Vamos a ver el caso de las cooperativas, organizaciones que a veces buscan ganar plata y a veces tienen otros fines, pero que no tienen un jefe o un burgués arriba en la cabeza. Y el caso de las fábricas recuperadas, que un poco responde a las dudas de qué pasa si quiebra una empresa. Muchas veces cuando pasa esto, los trabajadores se apropian de esa empresa y la hacen funcionar de vuelta. Y las ganancias las reparten entre todos los que trabajan ahí. Ya vimos los ejemplos del Hotel Bauen, de la fábrica Sanón, y vamos a ver que hay muchos más. Así que empezando con la unidad, vamos a ver qué es el derecho laboral. Básicamente es una rama del derecho que regula los vínculos entre las personas que están involucradas en una relación laboral. Y de esta manera se evitan que alguno de los dos cometa abusos sobre el otro. Específicamente, la relación entre empleadores y empleados. Recordemos que no siempre había una protección legal que amparaba a los trabajadores. Esto es desde el siglo XIX. Anteriormente, recuerden, auge de la revolución industrial, los trabajadores estaban en las fábricas de sol a sol, 12, 14, 16 horas. Trabajaban también sus mujeres y sus hijos porque no alcanzaba el sueldo, porque era demasiado bajo. Los contrataban y despedían muy fácilmente, entonces cualquiera que reclamaba era despedido de inmediato. Y además, cuando la empresa tenía algún problema económico, siempre lo primero que hacía era ajustar el salario de los trabajadores. A través de distintos reclamos de organización obrera, de la formación de sindicatos, se empezaron a conseguir distintas protecciones laborales que hoy están amparadas en el derecho. Es importante que entendamos que todas estas conquistas fueron producto de la lucha obrera. Obviamente,
Hubieron casos de empresarios que dijeron, voy a pagar mejores salarios con jornadas laborales más cortas, porque de esa manera voy a tener trabajadores más motivados y que produzcan más. Y esos trabajadores que producen más van a comprar los productos que yo vendo. No solo tengo trabajadores más motivados, sino que además vendo más, como por ejemplo lo que hizo Ford, que son ejemplos que está bueno que tomemos para analizarlos desde el otro punto de vista. Pero son ejemplos muy puntuales. Históricamente vamos a ver que a lo largo de la historia laboral hay muchas luchas obreras, algunas violentas, otras no tanto, pero siempre hubo una lucha por medio cuando se adquirieron ciertos derechos, o por lo menos cuando se masificaron a todos los trabajadores y no solo a una fábrica. Este cambio de paradigma, donde empezamos a hablar de derecho, se da porque empezamos a entender el trabajo ya no como una mercancía. Cuando yo quiero adquirir una mercancía, voy a comprar el producto más barato. Si me quiero comprar un velador y pongo en Mercado Libre veladores, voy a elegir entre todos esos al más barato y me compro ese. Lo mismo pasaba con el trabajo. Buscaba al trabajador más barato, al que exigiera menos, al que no protestara tanto y me quedaba con ese. Lo relacionábamos como una mercancía, como un objeto. Estaba, recuerden, alienado. No era un ser humano, era un objeto. Ahora empezamos a entender el trabajo de una forma distinta. Ahora lo entendemos como una actividad humana, es decir, algo que está haciendo un ser humano. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser humanitario y no tiene que ser extenuante. Es decir, a este trabajador le tengo que dar descanso, le tengo que dar condiciones dignas de trabajo, le tengo que dar seguridad. Yo como empleador soy responsable de todo lo que le pase a mi trabajador dentro de mi fábrica. Así como nosotros somos responsables de lo que les pasa a nuestros alumnos dentro de la escuela, lo mismo pasa en el lugar de trabajo. Si ustedes van a trabajar a un lugar, cualquier cosa que les pase es responsabilidad del jefe. Imagínense que están trabajando en un depósito y se les cae mercadería que estaba arriba de todo en la cabeza. El responsable de eso va a ser el dueño del depósito y va a tener que garantizarles a ustedes la recuperación, un salario y si llegaran a quedar incapacitados de por vida, les debe garantizar un sueldo de por vida o una indemnización que sea bastante abultada. Ahí es cuando entran las ART, que después lo vamos a hablar, que son un seguro. ¿Cuál es el marco regulatorio de la Argentina? Principalmente la ley 20.744, que es la ley de contrato de trabajo. Esta ley va a regular todas las actividades laborales del país y además establece las condiciones mínimas de derechos que se debe respetar al trabajador. Fíjense qué llamativo que la ley se dictó en 1976, en plena dictadura militar. Seguramente lo sepan, pero hay muchas leyes que se aplican hoy en día que vienen de la dictadura militar. Este hecho en sí no la hace una mala ley. Nosotros tenemos que juzgar no cuando se redactó, sino el contenido de la misma ley. Aunque esto tampoco quiere decir que no sea necesario una actualización del sistema normativo argentino para tener leyes más apropiadas a los tiempos que vivimos hoy en día. Dejando ese debate de lado, hoy nos está rigiendo esta ley. Sufrió muchas modificaciones. Hay algunos decretos y normativas que modifican artículos específicos de esta ley, pero el marco regulatorio principal es la ley 20.744 y establece los mínimos derechos que debe tener cada trabajador. Por otro lado, también hay ciertos estatutos dependiendo del rubro. Estos estatutos suman una cantidad de derechos a un rubro determinado. Esto se produce porque no todos los trabajos son iguales. No es lo mismo el trabajo de un administrativo que está sentado con aire acondicionado y estufa, trabajando con una computadora de 9 a 18, que por ejemplo el trabajo de un recolector de basura, que es un trabajo insalubre, que está corriendo toda la noche, en horarios que pueden ser peligrosos, no tiene un lugar físico donde mantenerse, tiene frío y calor dependiendo de la estación, o de un guardia de seguridad que tiene que estar muchas horas parado sin poder sentarse. Entonces, al ser distintos trabajos, hay regulaciones distintas para estos rubros. Por ejemplo, un trabajo insalubre tiene un estatuto especial donde la jornada laboral, en vez de ser de 8 horas, se reduce a 6 horas. Le suma derechos a este sector. Lo mismo los trabajadores del subte. Al trabajar bajo tierra, tienen ciertas complicaciones sanitarias que no tiene otro trabajador. Incluso los docentes tienen también estatutos distintos. Algunos que puse de ejemplo son el estatuto del docente, el estatuto del peón rural, el trabajador del campo. Hay un montón que van a tener que ver con este rubro específico. Pero lo importante es que estos estatutos suman derechos al trabajador, nunca lo restan. No es que en un trabajo específico la jornada se extiende a 10 horas y son generalmente producto de un acuerdo entre las cámaras empresariales
y los sindicatos de ese sector determinado, donde acuerdan las mejores formas de producción en un rubro determinado. Por ejemplo, los trabajadores petroleros tienen condiciones laborales distintas porque estamos hablando de un sector estratégico para la economía argentina. Pero eso no es algo que nos interese mucho ahora. Lo que nos importa a nosotros es entender cuál es el marco del derecho laboral. ¿Y a quiénes se aplica este derecho laboral? Recién hablamos de los sujetos del derecho laboral. El primer sujeto es el trabajador. Es esa persona que tiene fuerza de trabajo. Y lo que hace el trabajador es poner esta fuerza de trabajo al servicio de un empleador. ¿Por qué existe el derecho? Justamente porque busca proteger al eslabón más débil de la cadena laboral. Y en este caso, se considera que el trabajador es el que tiene la situación más desfavorable. Más desfavorable. Imagínense que cuando van a buscar un trabajo, lo que van a cobrar lo decide el empleador, no lo decide el empleado. Si fuera por los empleadores, le pagarían lo mínimo posible a cada trabajador. Y ahí es cuando surge la protección de la ley. La ley dice que hay un salario mínimo vital y móvil que debe ser mayor a los 10.000 pesos, se actualiza trimestralmente. Acá les dejo el importe actual del salario mínimo vital y móvil. Entonces, ningún trabajador que tenga una jornada laboral completa, full time de 8 horas, puede cobrar menos que este monto. No importa a qué se dedique. El otro sujeto es el empleador. Y acá hago una diferenciación entre dos tipos de empleadores. Uno son las personas físicas, personas de carne y hueso, Juan Pérez, por ejemplo. Y el otro son las personas jurídicas, que son grupos que funcionan como si fueran una persona única. Por ejemplo, el grupo Pegasus, que es el dueño de Pharmacity. En el caso de la persona física, al ser responsable de su empresa, responde con sus propios bienes. Es decir, cuando pone una empresa, pone en juego también su casa, sus vehículos, sus propiedades. Mientras que la persona jurídica no responde con sus bienes personales, porque no es una persona de carne y hueso, es un grupo empresarial, y responde con los bienes de ese grupo empresarial. Si tiene otros negocios, si tiene acciones en otras empresas. En el primer caso, el dueño de Pharmacity sería Juan Pérez. En el segundo caso, el dueño de Pharmacity es el grupo Pegasus, no una persona en particular, el grupo es el dueño. Finalmente, entendamos que la empresa es una organización que busca beneficios económicos, es decir, tiene fines de lucro. Que tenga fines de lucro significa que busca ganar plata. Esto no es malo, no es malo querer ganar plata. Es más, uno cuando va a trabajar en una empresa lo hace justamente para ganar plata. Necesitamos plata para vivir y por eso necesitamos a las empresas para trabajar en ellas. No quiere decir que toda organización que recaude fondos tenga fines de lucro. Puede haber una organización que quiera luchar por el medio ambiente, por ejemplo, como Greenpeace, que no es una organización con fines de lucro. Justamente se llama organización sin fines de lucro. Y a pesar de que recauda dinero todo el tiempo, lo hace para llevar a cabo otra función determinada, que es proteger los bosques, las ballenas o lo que ustedes quieran. Pero el fin último de esa organización no tiene que ver con el dinero, sino que tiene que ver con un fin social. En una empresa, el fin último es que esa empresa gane dinero. Y esta empresa, la persona que la dirige, es lo que llamamos el empresario. Entonces, el empresario va a ser justamente el líder o la dirección de esta empresa. Me gustaría ahora aportar lo que dice la ley al respecto sobre cuáles son los sujetos del derecho laboral. En la ley que les mencioné anteriormente, en su capítulo 2, habla justamente de los sujetos del contrato de trabajo, quienes pueden firmar un contrato. El artículo 25 habla del trabajador. Se considera trabajador, a los fines de esta ley, a la persona física que se obligue o preste servicios en las condiciones previstas en los artículos 21 y 22 de esta ley, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación. Algunos conceptos: persona física, Juan Pérez, yo no puedo contratar a un grupo empresarial, el trabajador es una persona física. Si yo contrato un servicio de contabilidad, estoy contratando un servicio, no estoy tomando fuerza de trabajo. Yo les pago una factura, no un recibo de sueldo. Y cuando habla de las modalidades de la prestación, está refiriéndose a trabajos temporales, en relación de dependencia, es decir, que dependen de esta persona, o cualquier otro tipo de modalidad que pueda existir entre un empleador y un empleado. El artículo 26, que habla del empleador, dice que se considera empleador a la persona física o conjunto de ellas o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia que requiera los servicios de un trabajador. Es decir, el empleador es alguien que contrata a otra persona. Si ustedes se ponen un kiosquito y trabajan en ese kiosquito, no son empleadores, porque no están contratando a nadie. Se vuelven empleadores cuando contratan a alguien que los ayude. Y el dueño de ese negocio puede ser una persona física o varias personas físicas
o una persona jurídica. No es lo mismo una persona jurídica que un conjunto de personas físicas. Recuerden, las personas físicas responden con sus bienes. Sea uno o sean muchos, responden con sus bienes. La persona jurídica no, responde con los bienes de la organización. Finalmente, el artículo 27 habla del socio empleado, que son las personas que, integrando una sociedad, prestan a ésta toda su actividad o parte principal de la misma en forma personal y habitual, con sujeción a las instrucciones o directivas que se le impartan o pudieran impartírseles para el cumplimiento de tal actividad. Serán consideradas como trabajadores dependientes de la sociedad a los efectos de la aplicación de esta ley y de los regímenes legales o convencionales que regulan y protegen la prestación de trabajo en relación de dependencia. Relación de dependencia significa cuando yo dependo de un empleador específico, es mi único empleador, dependo de él porque de él vienen mis ingresos para vivir, no tengo varios trabajos, y es una relación permanente. Yo trabajo para él hasta que renuncie o me despidan. Estos son los sujetos del derecho laboral, de las personas que vamos a ir hablando a lo largo de toda esta unidad y en lo que nos queda de la materia. No vengo con intenciones de plantear como aliados o enemigos a un sector o al otro. No voy a decir que los empleadores son malos y los trabajadores son buenos, simplemente voy a contar principalmente los derechos de los trabajadores, porque la mayoría somos trabajadores, pero también es importante ver el punto de vista del empleador, porque muchos de ustedes pueden convertirse en empleadores, o querer serlos, o querer ser emprendedores, y está bueno que no nos veamos como enemigos, ya que la relación laboral se compone de los dos. Y así como siempre hablamos de las violaciones de los derechos de los empleadores, también tenemos que hablar de algunos abusos que hacen ciertos trabajadores. Entonces es importante que entendamos que debe haber una relación de buena fe, donde exigimos al empleador que respete la normativa laboral, pero nosotros como trabajadores también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Si nos contratan de 9 a 18, no puedo llegar todos los días a las 10 de la mañana. Me estoy refiriendo a eso. Debemos tener responsabilidad como trabajadores y en el caso de que seamos empleadores, debemos ajustarnos a la ley que existe. Lo central es que se respete la ley y que veamos en la otra persona un ser humano, que a veces eso es lo más difícil. Así que terminamos la clase por acá. A lo largo de las próximas clases iremos respondiendo algunas de sus preocupaciones. Todas las preguntas tienen respuestas, así que nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.